Entonces, el señor comisionado va a continuar. Han intervenido 11 representantes que pertenecen a la comisión, más el doctor Oscar Camilo, que es invitado en la comisión. El señor comisionado ha pedido un espacio de 1 hora, eso nos daría la 1 de la tarde, pero vamos a darle 40 minutos, señor comisionado, de manera que los señores citantes y otros representantes que han pedido la palabra después de que él intervenga tengan la oportunidad de hacerlo, que alcancemos a votar por los resultados del debate y que alcancemos a resolver los siguientes puntos del orden del día. Entonces, les pido el favor a todos que en esos 40 minutos le escuchemos atentamente al comisionado y nos ajustemos a este orden para alcanzar a terminar la sesión y proceder a entrar a la sesión plenaria que tenemos en la tarde. Entonces, tiene la palabra, bienvenido, doctor Carlos Lugo Silva, comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Reiteramos que nos acompaña el delegado de la Procuraduría, el doctor Iván Felipe Unigarro. Bien, Unigarro. Proceda, doctor. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por este espacio. Yo quiero, señora Presidente, agradecerle la oportunidad de representar el trabajo que una comisión conformada por 2 salas, 2 sesiones, una enfocada en temas de contenidos audiovisuales y la más grande, digamos, con más funciones, que es la de comunicaciones, con más de 27 funciones que hemos venido cumpliendo con esta nueva conformación desde hace 1 año ya y muy integralmente desde hace 6 meses, porque desde el mes de febrero quedó integralmente conformada la comisión. Tenemos mucho para pero quisiera... por favor, compañeros, cierran los micrófonos todos los no intervinientes en este momento. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pero quisiera y trataré con esta presentación de dar respuesta de manera mucho más global a casi todas las preguntas y pues si es posible, pues luego en el debate que se suscite poder seguir ahondando en algunas de ellas, dado que pues he tomado aquí 7 páginas de notas de preguntas que todas son muy importantes para el momento que está viviendo el país. Quiero también empezar agradeciendo a la Comisión Sexta porque sin duda la decisión que tomaron en el marco de la ley 1978 sobre la estructura de la CRC hoy nos permite tener una voz distinta a la del gobierno. Y ahí quiero yo aprovechar e iniciar con eso, porque nosotros no representamos a la política pública, nosotros representamos al órgano regulador independiente que acompaña las políticas públicas y que, por supuesto, debe existir un principio de articulación que permita que esas políticas públicas puedan desarrollarse y que además pues, pueda, como ustedes lo han reiterado el día de hoy, desarrollarse la libre competencia, la promoción de la inversión, la calidad del servicio, la protección de los usuarios, que para nuestro concepto como CRC es el elemento más importante. No había tenido la posibilidad, el privilegio de conocer al representante Camilo Arango, pero quisiera, muy importante, arrancar por esto, cómo quedó conformada la CRC. Porque en el caso, y creo que es pertinente, nosotros no somos en este momento nombrados por el gobierno nacional, no somos en su mayoría designados por el Ejecutivo ni removidos por el Ejecutivo. Por el contrario, hay un concurso de méritos que permitió esta conformación con una norma transitoria que dejará de regir en los próximos 2 años y que permitirá que la mayoría de la conformación de esta comisión en sus 2 sesiones sea un órgano totalmente independiente técnico y cuyos comisionados son elegidos por concurso. Es más, hoy el representante del presidente, que no soy yo, fue elegido dentro del concurso o fue seleccionado dentro de las personas que habían quedado en la lista de elegibles del concurso público adelantado. Y algo que nos da más autonomía, además de tener la mayoría en el órgano independiente, autónomo, con patrimonio propio, es nuestro reglamento. Y ahí además agradecer porque nos inspiramos en el legislativo. Tenemos un reglamento que garantiza mayor independencia, que tiene y que no es la función hoy, pero sí quería reiterar y arrancar por esto, porque nosotros no respondemos a los intereses de más allá del principal fin que tenemos, que es el Estado y que son los ciudadanos, los usuarios de nuestros servicios. Y en ese sentido, en lo que a mí respecta, fui elegido director ejecutivo por mis compañeros,
quienes votaron por unanimidad por el periodo no prorrogable de un año, y ahí nos quisimos guiar por el Congreso, por las buenas prácticas del legislativo, y en el próximo mes de febrero terminará mi periodo de director como y seguirá otro de manera rotativa dentro de los periodos fijos para los cuales fuimos seleccionados y fuimos elegidos o fuimos designados. Adicionalmente, todos los proyectos regulatorios que ustedes van a ver aquí y que están dando respuesta a todas esas preocupaciones que ustedes han manifestado el día de hoy, tienen dos elementos clave. Uno tiene que ver con la mejora regulatoria. La ley, y ese es otro elemento que agradecemos a esta Comisión Sexta, porque de aquí nació también la iniciativa de incluir la obligatoriedad de aplicar elementos de mejora regulatoria. Esto es análisis de impacto normativo y otras medidas, simplificación, enfoque de consulta con todos los agentes del sector, nos han permitido que la agenda regulatoria, que cada año es aprobada y además publicada de acuerdo a lo que establece la ley y aprobada hasta a más tardar el 31 de diciembre de cada año, cada proyecto de orden general responda solo sí a estudios técnicos que se adelanten enmarcados en un procedimiento que para nosotros ha sido muy estricto, otro inspirado en los procedimientos del legislativo, porque se trata de un órgano colegial, y aquí yo no hablo solo en nombre mío, y me permitiré cuando sea posible identificar que es una opinión personal, si así procediera, y no del colectivo, del órgano colegial, porque todas las decisiones se toman por votación y por mayoría, obviamente procurando el consenso por la gran importancia que tienen estos temas, pero donde existen distintas especialidades técnicas que de manera obligatoria deben concurrir en las decisiones. Y esto es que haya un economista mínimo, un ingeniero de telecomunicaciones mínimo y un abogado, que en este caso soy yo, que puedan votar. Hay un voto directo del gobierno, que es la señora ministra, que por mandato de la ley representa y mantiene el equilibrio y permite esa articulación que aquí también se ha hablado. Y no me voy a profundizar en los temas de la estructura de la Comisión de Contenidos, porque los tres, ninguno hace parte del gobierno, todos han sido elegidos por distintos mecanismos y ni siquiera tiene asiento allí el gobierno nacional. Dicho esto, también es importante para el objeto de este debate identificar las funciones, porque existe una limitación funcional que la misma ley 1978 estableció. Confieso, hubiese querido tener que tuviera esta comisión más herramientas y más funciones. Por ejemplo, la del espectro. Pero hoy la política de espectro del país, que es la que define obligaciones de hacer, obligaciones de cobertura, están en cabeza del gobierno nacional. Y quiero recordar allí que la última subasta antes de la del 2019 había sido en el 2013, año en el cual se asignaron a determinados operadores o proveedores de redes y servicios de comunicaciones las obligaciones de cobertura pertinentes. Y allí se estableció cómo debía expandirse los servicios móviles, particularmente el servicio de Internet móvil. Esto se ha retomado en el 2019 y bien lo decía el representante Arcos. En la última subasta se establecieron unas obligaciones de cobertura, pero aquí sí quiero anticiparme a la honorable representante María José Pizarro, en el sentido de que ni los planes de banda ancha, ni las políticas públicas de masificación de la conectividad, ni las obligaciones de cobertura corresponden a la CRC, corresponden al ministerio, porque así quedó debidamente delimitado. Sin embargo, sí le quiero decir, representante, y lo va a ver en mi presentación, que tomamos y hemos tomado en este corto tiempo que llevamos como nueva comisión decisiones que van a ser contundentes para que esos planes se puedan ejecutar. Y adicionalmente, también señalar que existe otra autoridad que hace parte de esta ecuación, y que muy bien lo decía el representante Arcos, es importante que estemos todos los jugadores en estos debates, porque es la Superintendencia de Industria y Comercio, la autoridad de competencia ex post, la que ejerce vigilancia y control en la regulación de los usuarios, la que recibe las quejas de los usuarios, porque hoy en la CRC existe un régimen de protección de los usuarios muy estricto y ningún operador puede dejar de cumplirlo. Ningún operador puede escudarse, pero desafortunadamente más que tener un servicio público, que estoy de acuerdo es un servicio público y ya me referiré a eso, con calidad y con cobertura necesaria y que responda adecuadamente. Corresponde a la SIC velar por ello
y habrá que preguntarle y pedirle. Solo puedo anticipar que durante el COVID no se han incrementado significativamente las quejas de los usuarios. Siguen siendo las mismas, porque desafortunadamente todos los operadores, y ahora más adelante también le daré unas cifras de ello, siguen también teniendo unas conductas, no solo uno, todos los operadores que desafortunadamente siguen atentando en algunos casos contra los derechos de los usuarios. ¿Qué corresponde entonces a la CRC? La regulación ex ante. Nosotros disponemos las reglas, definimos cuáles son las condiciones en que se va a prestar ese servicio y la calidad del servicio está establecida y es la mejor que hemos establecido. Como lo decía la representante María José, tenemos y tomamos la decisión de que en Colombia no se entendiera banda ancha 2 megas, sino 25. Eso lo hicieron nuestros predecesores de la comisión. Y en ese sentido, hoy existe la obligación de que si venden banda ancha sea de 25 megas. Lo cumplen, no siempre. Lo pueden ocultar. Corresponde al Ministerio TIC las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de nuestras normas de competencia y de nuestras normas de calidad, así como a la SIC de las normas de protección de usuarios. Y esta delimitación es importante tenerlo claro porque de la concurrencia y coordinación de las tres entidades, de la política pública, de la política de espectro que está en MINTIC, de las obligaciones de hacer que está en MINTIC, de las reglas que pone la CRC y de la vigilancia y control que hace la SIC y el mismo MINTIC, podremos entonces tener un resultado parejo, equitativo entre las instituciones del Estado. COVID, esto fue lo que nos convocó inicialmente a este debate y agradecemos mucho porque la CRC tomó 24 medidas en el marco de nuestras competencias para garantizar, en primer lugar, la prestación efectiva del servicio y en segundo lugar, evitar que este se colapsara en caso de que así ocurriere por las medidas de cuarentena, etc. No corresponde hacer vigilancia y control a las medidas del 464 y del 555 a la CRC. Por eso trasladamos las peticiones al Ministerio TIC y ellos enviaron una respuesta que la recibí yo el día de ayer en la noche, en la cual queda muy claro, evidentemente, cuál ha sido el seguimiento que han hecho en esas medidas que ellos tomaron, que tomó el gobierno nacional a través de un decreto con fuerza de ley. Pero la CRC quiso acompañar con medidas en el marco de nuestras funciones y medidas mucho más profundas para garantizar esa prestación del servicio. Y voy a pasar rápidamente por lo relacionado con todo el sistema de emergencias que nosotros inmediatamente que inició antes de entrar en aislamiento obligatorio empezamos a desarrollar desde contar con la línea de emergencia 192 para poder tener canales de comunicación para los ciudadanos, asignación de numeración y códigos, que estos son temas no tan profundos, pero sí importantes para la tarea que nosotros hacemos. ¿Cómo definimos reglas? Ojo, aquí había que, durante la pandemia, equilibrar las medidas restrictivas de que hubiera ciudadanos en la calle versus, si no hay ciudadanos o no hay cuadrillas de atención, quién presta el servicio, quién hace mantenimiento a las redes, reglas que permitieran de una manera que no pusiera en riesgo a los ciudadanos ni a las personas en sus hogares mantener el funcionamiento de las redes de comunicaciones y también de las redes postales y además mantener las medidas de protección a la salud pública. Y tomamos medidas variadas, recuerden, 24, suspendimos bloqueo de equipos móviles para que el ciudadano no se preocupara porque el email no le correspondía o no se preocupaba porque se le bloqueó el teléfono del operador, se lo bloqueó. Le dijimos, operador, no bloquee, cero, no tiene que bloquear. Y nosotros suspendemos los trámites por ahora para que el ciudadano se comunique. Esa fue de las primeras medidas que tomamos. Y fortalecimos la atención por medios digitales. Habilitamos todos los canales digitales con calidad y le impusimos reglas a los ciudadanos. Por otra razón, no queríamos ver en las oficinas físicas largas filas de ciudadanos contaminándose del COVID-19, sino que teníamos que poner medidas mucho más fuertes en lo digital y obligar a los operadores a invertir en esa digitalización, en esa transformación digital. Y eso se hizo y de eso tenemos un balance positivo y de hecho adelanto que estamos estudiando un proyecto para garantizar que la digitalización de las empresas en pro de los usuarios siempre, no en pro de ellas, no en pro de generarle descarga, aunque eso tenga consecuencia en una descarga regulatoria, sino para que los usuarios tengan respuestas mucho más contundentes y rápidas por los operadores, seguimos en un proyecto de digitalización. Modificamos los horarios de atención,
divulgamos, y esto sí funcionó de la sala a que yo pertenezco, que es la sesión de comunicaciones, sino de la sesión de contenidos audiovisuales, medidas sobre el uso responsable de Internet, reglas para además garantizar el pluralismo de todos los partidos políticos, para que todos tuvieran también una voz, réplica, etcétera. Corresponde a la otra sesión porque yo no hago parte de esas decisiones, pero hoy comparto esta información como representante legal hasta febrero del próximo año de la entidad. Y algo muy importante que por allí también me preguntaban, y tiene que ver con las reglas que nosotros que hicimos. Por un lado, el gobierno nacional dispuso unos planes exentos exentos de la obligación de suspenderlo, o con los plazos adicionales de 30 días para suspensión. Nosotros fuimos más allá, y quiero decirles que los operadores no están muy contentos, o no quedaron muy contentos, pero hoy hasta el mes de octubre todavía sigue vigente la prohibición de cobrar intereses de mora a los ciudadanos, a los usuarios, de ningún plan. Y esta decisión fue autónoma, esto no está en las medidas del gobierno que le hace vigilancia al MINTIC, son decisiones de la SED, una multinacional, ni de ninguna empresa, ni siquiera de las empresas del Estado, porque no nos corresponde eso. Nos corresponde mantener el equilibrio entre todos, y aquí preponderantemente el de los ciudadanos. Y por eso complementamos nuestros decretos con las reglas transitorias de facturación, y posiblemente ninguno de los operadores está contento, y siguen a través del gremio presionando, como lo hacen a diario con esta y todas las decisiones, pero no es nuestra responsabilidad. Que hagan su tarea, nosotros hacemos la nuestra. Garantizamos el acceso a Internet a través de, y aquí viene un tema muy importante, y es lo de los reportes de información de tráfico. Y quiero anticiparme a eso, porque sí se preguntó, y quiero dar respuesta a los honorables representantes que nos preguntaban sobre el tráfico de Internet. Quiero explicarles cómo funciona esto. Y para eso es importante que todos de aquí nos llevemos una idea clara de cómo se diseñan las redes de comunicaciones en el país. Existe un concepto clave, que son la hora pico. ¿Qué es la hora pico? La hora pico es la hora donde más ciudadanos, estadísticamente hablando, se conectan a Internet, donde más se carga la red, ¿cierto? Las redes de comunicaciones, de Internet, de telefonía, se diseñan para esa hora pico. Es decir, que existe un gran bloque, un gran espectro de tiempo en el cual puede haber concurrencia, puede haber aumento de tráfico sin que se afecte la calidad del servicio, sin que se afecte la calidad de la red. Y nos decían, evidentemente, hubo un incremento del 38%, ese ha sido el pico más alto. Bueno, el pico más alto estuvo en julio, en las últimas medidas de confinamiento antes de esta apertura. Pero eso no quiere decir que el servicio no funcionó. Por el contrario, quiere decir que las redes estaban diseñadas para la hora pico, y ustedes me dirán, ¿y cuál es esa hora pico? Y aquí les quiero mostrar. La hora pico está entre 6 de la tarde y 11 de la noche, y 10 de la noche. Y me preguntaban honorables representantes que sí, ¿qué ven los ciudadanos? ¿Qué consumen los ciudadanos? Pues les quiero decir que durante el día hay acceso a plataformas de educación, a plataformas de trabajo, acceso a las páginas, y en las noches más consumo de ocio y entretenimiento. Netflix, Facebook, Instagram. Y ustedes me dirán, ¿y eso en qué horario se da? En la noche. ¿Y eso afecta a la red? Sí. Ahí es donde se da la hora pico. En el ocio y el entretenimiento, y no en la actividad productiva. Eso es lo que muestran los informes. Y quiero aclarar un poco sobre las medidas que tomamos. Nosotros decidimos, de acuerdo a la facultad que nos dio el presidente en el decreto 464 y 555 como órgano técnico independiente, tomamos la decisión de tener un reporte cada 2 días. Pero quiero decirles que fue ese decreto el que permitió, o el que autorizó a los operadores a que hicieran priorización de contenidos. ¿Esto qué quería decir? Que no hubiera acceso ni a YouTube, ni a Netflix, ni a plataformas de ocio y entretenimiento cuando se colapsara la red, y en ese sentido darle acceso a las plataformas de videoconferencias, de trabajo, educativas y de acceso al servicio público. ¿Se utilizó? No, no se utilizó. Nunca, ningún operador hizo priorización. ¿De acuerdo a qué? A los reportes de cada 2 días que nosotros recibimos, procesamos y semanalmente publicamos en la primera plataforma de datos abiertos que tiene un regulador, se llama postdata.gov.co, y ahí sí que usamos nuestra autonomía, y se lo seguimos diciendo al ministerio. Sí, está datos.gov y hacemos interoperabilidad, pero los datos de la regulación de la nueva CRC están en postdata.gov.co, nuestro postdata de datos abiertos a un clic,
donde toda la información que hoy nos han mostrado en diversas presentaciones, nosotros las producimos, nosotros las conocemos y las dejamos abiertas para el conocimiento. Entonces, no hubo afectación del tráfico de Internet, hubo incrementos, pero no hubo afectación de la calidad. ¿Cuál afectación sí ha habido? La de siempre. La de los operadores que no quieren invertir en la red. Y me preguntaban, y pido disculpas si en este momento no recuerdo cuál de los honorables representantes me preguntó ese dato exacto, pero me decían, y entonces, ¿qué han hecho los operadores para mantener que funcione la red y que durante el día no se caiga la red? Pues han invertido en la red. El que no invierta en esta red para mantener esta calidad y para prestar el servicio, sí, ojalá el de 25 megas, que no lo están cumpliendo ningún operador. Y acabamos de publicar el informe de calidad de la CRC. Sí mejoraron, subieron, ahora estamos en 17, pero es que 25 es el mínimo que queremos en promedio para el país, no solo para unos pocos. Y en eso estamos alineados. Y estoy seguro que haremos un gran trabajo la comisión de manos del órgano legislativo y también del gobierno, porque esto es una tarea de todos. Y quiero devolverme entonces, dicho esto, a otras medidas rápidamente. Tomamos medidas de régimen de calidad y nos decían los operadores, no, es que por ley tengo el caso fortuito, la pandemia me impide que yo cumpla indicadores de calidad y sí, la ley protege, fuerza mayor y caso fortuito, pero con el Ministerio de Vigilancia y Control de la Calidad decidimos no, pero ustedes no pueden dejar de reportar la información. Y expedimos la resolución, la circular 129 del 2020, diciéndole reporte, y esta es la forma de reportar la calidad del servicio, porque seguramente se iba a ver afectado por la crisis de la pandemia y todo lo que trae relacionado, y están los decretos presidenciales, relacionados con la flexibilidad de medidas. Se tomaron más medidas en materia de contenidos audiovisuales, canales a que publicaran contenido para personas con discapacidad, particularmente con discapacidad auditiva. Se diseñaron guías y recomendaciones, se obligó por lo menos a una emisión noticiosa al día, interpretación de lengua de señas. Y quiero aquí aprovechar que acabo de recordar y me preguntarán, ¿y cómo y con qué enfoque diferencial? No, es que la misma calidad que hay en Bogotá tiene que haberla en el Pacífico y tiene que haberla en el Amazonas o en Córdoba, región de donde yo provengo también de provincia. Tiene que haber la misma calidad. Yo no puedo pedirle al operador que me dé una menor calidad. ¿Lo cumple? No, no lo cumple. Y se le debe obligar. ¿Quién lo ha encargado? El ministerio. ¿Están las normas para que lo obligue? Sí. Han impuesto multas, muchas, decenas de miles, pero aquí ningún operador es un santo. Yo, y quiero aprovechar este espacio para decir, tenemos que, y lo ha propuesto esta comisión sexta, lo ha propuesto el doctor Rojas, lo ha propuesto el doctor León Freddy, lo han dicho aquí, es un servicio esencial y debe ser definitivamente un servicio esencial. La excepción de utilidad es que ningún operador de los que todos los días nos llaman y nos inundan con acciones de tutelas, con acciones de cumplimiento, con llamadas de los periodistas de la radio, interesa realmente algo más que la utilidad de sus socios, y es entendible porque ese es el modelo que el mundo optó hace muchísimos años para la liberalización de las telecomunicaciones. Pero ahora apareció un nuevo concepto y es el Internet como derecho, y hay que hacer otros análisis. Pero quiero decir que la CRC ha hecho su tarea y la sigue haciendo. Lo hizo en postales. Flexibilizamos tiempo de recolección de domicilio teniendo en cuenta la situación de pandemia, pero impusimos obligaciones de servicio postal universal. A 472 le dijimos, no señor, usted no puede cerrarme las oficinas. Usted sí tiene que garantizarme en todos los municipios del país la prestación del servicio postal universal como mínimo. Y además tiene que ser claro con el usuario. Y ahí están las medidas de postales dentro de las 24 que tomamos, diciendo a la operadora, hay que flexibilizar cosas, nos los obliga el decreto 464 y 555 a la CRC directamente, pero no lo voy a dejar tan tranquilito. Vamos a ponerle reglas. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Qué le debe informar? El que no lo cumpla, pues la Autoridad de Vigilancia y Control, en temas de usuarios es la SIC, en tema de calidad del servicio es el MINTIC. Y eso es separado. Ponemos las reglas y están. Y es nuevo. Y todo esto en estos 6 meses que estamos integrados como nueva comisión. Ya les hablé del tráfico de Internet, pero también quiero aprovechar y decir que además de las medidas COVID, aprovechamos que estábamos más que 24/7 trabajando para proponer nuevas medidas para fomentar la competencia y la innovación. Y aquí nos adentramos en un mundo maravilloso de la Ley 1978 y agradecer nuevamente al Congreso de la República que nos habilitó y comprendió la necesidad que tenemos de poder poner esas reglas y de poder hacerlo de manera autónoma al gobierno.
para hacer contrapesos. Y lo primero es el sandbox regulatorio. Sin duda, y lo vamos a ver en una gráfica que quise incluir en esta presentación, llegará el 2024 y tendremos más del 80%, si los planes se dan como deben darse, de los ciudadanos conectados a Internet de 4G como mínimo en servicios móviles. Pero habrá un 20% que todavía, si no hacemos cosas más profundas y diferentes, no van a tener acceso a ese 4G. Y ahí, doctora Pizarro, le voy contestando lo de 2G y que hemos pensado. Y lo primero que pensamos es que es incluir un mecanismo de sandbox regulatorio. ¿Esto qué es? Esto se lo resumo en 2 palabras: experimentación de nuevos modelos de negocio, dándole prioridad a la conectividad en zonas rurales, donde hoy ningún operador, ninguno de los 10, de los 9, llega, ni los de red, ni los móviles. ¿Por qué no llegan? Porque no les cierra el modelo de negocio. Y donde hay unos pequeñitos que debemos fomentar. Y queremos y estamos trabajando con ellos, con los ASOTIC, con los NAIS, con esos pequeños. La CRC se volcó a las regiones y ahora les voy a mostrar cómo. Pero además adaptamos nuestro marco regulatorio único en el mundo. Y ha sido la OCDE quien lo ha revisado y quien además lo está documentando en este momento como una buena práctica. Único sandbox en el mundo en telecomunicaciones. Hay otros cuantos en digital, transporte, los Uber, los tales, pero en lo que el fintech, en lo que responde a telecomunicaciones, primeros en el mundo, para hacer regulación a la medida en esas zonas rurales. Entonces, a la pregunta generalizada de qué vamos a hacer para los rurales, aquí está el marco regulatorio. Estamos ya trabajando con los pequeñitos, hicimos una alianza con la Universidad Nacional, que es la que nos está ayudando a llegar a esos chiquiticos y enseñarles cómo desarrollar un proyecto de conectividad, cómo plantear un proyecto donde yo le pueda dar exenciones regulatorias, porque sí, pensamos en los pequeños también. Y ya lo tenemos en el marco, ya estamos habilitados normativamente. El 2021 será el año de la ejecución de estos planes, porque va de la mano, sin duda, de las obligaciones de cobertura de los municipios que hoy no están conectados, de las obligaciones de espectro, posiblemente el que quiera también meter un proyecto de los nuevos operadores o de la banda de 700 quiera también usar el sandbox, y ahí está, bienvenido siempre que se logre el objetivo de conectar a los colombianos. Me preguntaban por digitalización, lo está. Todos los trámites se podrán hacer en línea, eso es lo que queremos. Identificamos el 52%, y no porque, ojo, no porque el régimen, la comisión anterior, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, no hubiera hecho la tarea. En 2017 hizo una reforma y protegió aún más, obligó a los operadores a que la letra del contrato no fuera un contrato así de 20 páginas, ¿sí? Y con letra Tiny Roman 7, sino que fuera de 2 hojas. Claro y expedito y totalmente concreto para el ciudadano, pero creemos que pueden ir más y que debemos ponerle más obligaciones y que podemos digitalizar más y que podemos interoperar, porque además estamos revisando la forma de poder acceder directo, no esperar que nos reporten los datos para luego decirle a la SIC, vea, esto lo reportaron, aquí hay problemas. No, vamos a interoperar, a conectarnos a sus páginas para poder sacar la información directamente. Eso en pro de los usuarios, así que también estamos. Y esto que les estoy diciendo no son planes, ideas. Ya empezaron proyectos regulatorios. Ya deben tener decisiones más tardar el primer trimestre del próximo año en el marco de la INT, el análisis de impacto normativo, que es un procedimiento formal de varias fases, de varias consultas. Ya arrancó, ya publicamos, ya tenemos la obligación en agenda regulatoria de la CRC de cumplirlo. Y aquí, gracias también a muchas iniciativas que recibimos de los honorables representantes, lo decía el doctor Ciro, lo decía el doctor Emeterio, con el doctor Milton lo hemos hablado muchas veces, la necesidad de portabilidad móvil, mucho más rápido, estaba en 3 días. Así la nueva comisión recibimos como una regulación de 3 días, que ya había sido resultado de haber pasado de 5 a 3. Y decidimos no 24 horas, menos de un día hábil. Menos de 24 horas en la siguiente ventana de portación en la prestación del servicio. Y es decisión todo esto que les estoy mostrando de estos 6 meses de esta nueva comisión, de estos nuevos comisionados. Y la portabilidad numérica no móvil es una medida pro usuario y pro competencia. Usuario que no le sirva la calidad del servicio, que, ojo, debo decir, debe mejorar en todos, en todos. Aquí no hay excusas, ni excusarse los unos con los otros, ni los otros con los unos, de ningún operador. Pero debe existir calidad en todos, pero para que el usuario pueda aportarse en un día. Eso es competencia. Y les decía, nos volcamos, bueno, esto es importante y esto es un logro de la Comisión Sexta,
se los quiero decir y qué bueno que puedo decirlo en este momento y que este debate llegó ahora. Y es que la ley 1978 dijo, CRC, su primera tarea para pensar en los operadores en zonas rurales, para pensar en los ASOTIC, en esos pequeñitos que no pueden hacer, que no pueden desplegar porque les es muy costoso pagarle a las electrificadoras, los servicios de interconexión y los servicios de compartición. Revisen esas reglas. Y lo hicimos. ¿Y sabe cuál es el resultado? Reducción del 74% del costo del despliegue en este país. Y eso, sacamos pecho a la CRC, pero eso fue una norma también impulsada desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Y ahí quiero además agregar que la CRC no se va a quedar solo con esto. Lo vamos a publicar, y me voy adelantando otra pregunta de la doctora Pizarro. ¿Cuándo vamos a tener nuestra agenda? Nosotros no tenemos agenda de política pública, pero sí de regulación. Y esa agenda se publica borrador en octubre. Entonces, el mes de septiembre vamos a estar trabajando y bienvenidas todas las propuestas y todas las discusiones y debates. En octubre se publica un proyecto borrador de agenda regulatoria y la idea, y por ley, al máximo 31 de diciembre, esta comisión, este órgano colegial debe aprobar esa nueva agenda regulatoria para el siguiente año, y ahí queremos incluir, obviamente dependerá de todo el ejercicio colegial, porque yo hablo no solo por mí, aquí somos varios, somos 5, y allí decidiremos si hacemos una fase 2, pero queremos y lo promovimos y lo incluimos en la resolución, y les dijimos, si operadores de telecomunicaciones, vamos a revisar las tarifas de compartición, y vendrán a llorar, y vendrán a decir que cómo así, ahora les va a salir más caro desplegar, y no creemos que sea así, pero será el análisis de impacto normativo el que lo defina. Y le decía que nos volcamos a las regiones, porque en diciembre del 2019, por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, debíamos acreditar a los municipios libres de barreras del despliegue de infraestructura. ¿Y saben cuántos teníamos? 1. ¿Cuál? Desafortunadamente era Bogotá, y hoy ya no está, porque el nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá echó para atrás la liberación y la remoción de algunas barreras. Es un tema que les cuento, pero que desafortunadamente sucedió, lo advertimos, pero otros municipios, sobre todo los pequeños, hicieron la tarea. Y hoy tenemos 124, tarea de 6 meses, volcados con los alcaldes chiquitos. Ya no hay excusa tampoco, porque claro, esto es una responsabilidad también de los alcaldes. Recuerden que no puede haber una antena si todavía en el plan de desarrollo y en el plan de ordenamiento territorial tengo prohibiciones de instalar infraestructura de telecomunicaciones en la zona urbana. Entonces pretendemos que una antena desde varios kilómetros a las afueras ilumine el centro de la ciudad, el centro del municipio o el casco urbano. No es posible. Y desafortunadamente los municipios no estaban haciendo la tarea, los alcaldes no estaban haciendo la tarea. Y esta nueva comisión se volcó a las regiones. Y ahí necesitamos el apoyo de ustedes. Muchos nos han apoyado. Y tenemos hoy 362 municipios más al que le estamos analizando las barreras y que esperamos en los próximos meses estén liberados. Ojalá al final de este año más de la mitad de los municipios rurales hayan hecho la tarea. Y que no haya excusa del operador de que es que les cuesta más, no, ya bajamos la tarifa de infraestructura en compartición, ya acreditamos los municipios, eliminamos barreras, eso es lo que nuestra competencia nos permite. Pero ¿saben quiénes no están haciendo la tarea? Las capitales. Solo San José del Guaviare, Florencia y Yopal tienen un índice de favorabilidad alto y son el 9,3% de las capitales que han liberado barreras de infraestructura. Las grandes capitales, debo decir que Bogotá retrocedió, mal ejemplo. Medellín está haciendo la tarea, posiblemente vengan otros, aquí lo pueden ver en este índice publicado, y esto también es tarea del nuevo regulador, del doctor Sergio Martínez, del doctor Nicolás Silva, de la doctora Paola Bonilla, que junto con el suscrito conformamos la sesión de comunicaciones de esta entidad. Porque nos volcamos, algo que la CRC pues no hacía, porque no teníamos, nunca hemos sido, siempre ha sido un órgano muy técnico, muy central, pero y no teníamos las garras que nos dio la ley del plan de desarrollo, de llegar y decirle a los municipios, venga y lo acredito si usted remueve las barreras al despliegue. Y vamos a hacer la información pública, que se sepa cuáles son las ciudades que tienen hoy barreras al despliegue de infraestructura y en cuáles se puede y en cuáles no. Y me hablaban y me decían el RAN. Claro, el RAN es fundamental.
y tenemos en la agenda de este año, y antes de terminar el año, con el favor de Dios, o a más tardar en el primer trimestre del 2021 por los términos de la IN, del análisis de impacto normativo, tendremos la nueva decisión sobre las nuevas reglas del roaming automático nacional. Y les anticipo, muchos operadores buscarán todos los medios, todos, muchos no todos, para que esta resolución no salga. Y saldrá si es lo que arroja el AIN. Es que nosotros no tomamos decisiones por intereses personales, ni por gusto, ni siquiera por posiciones, por resultado técnico de la mejora regulatoria. Gracias a que ese artículo, que nos blinda nuestra autonomía y nuestra independencia, esta honorable comisión nos los incluyó dentro del proyecto de ley o de la hoy ley 1978 del 2019. ¿Y qué vamos a revisar? La reducción de los precios. Las tarifas de compartición, sí, toca revisar las tarifas del roaming. Tenemos que responder a la realidad del mercado, no a los intereses de ningún extranjero, ni de ni siquiera entidad pública colombiana que tenga asiento en una de estas empresas. No, a la realidad del mercado. ¿Cuánto vale? ¿Cuál debe ser la tarifa mayorista? Y adicionalmente, ¿en qué municipio se debe utilizar? También. ¿En cuál es un incentivo a la inversión y en cuál no? Y eso está y será tomado. Todo esto que les estoy contando, y es importante que tengamos clara la metodología del CRC, hay un procedimiento para la expedición de normas generales, que es el AIN, el análisis de impacto normativo, metido en la ley por ustedes, gracias a Dios. Tenemos obviamente que también darle incentivos a la inversión y dar gabela a las empresas, y el tema de simplificación regulatoria y de simplificación normativa es clave. Nosotros tenemos hoy una hoja de ruta que nos está permitiendo tomar decisiones. La próxima será en materia de reportes de información. Y en reportes de información, reportes de información tendremos la posibilidad de alivianar las cargas, de tener la información mucho más clara y de interconectarnos, de poder captar la información directamente y publicarla directamente como órgano autónomo en nuestro Postdata, que es nuestra plataforma. Les invitamos a revisar postdata.gov.co, y verán cómo todo lo estamos liberando. Datos abiertos para la ciudadanía, para el control político, para el control técnico y para el más importante, el de los ciudadanos, que en eso coincidimos totalmente. Hoy necesitan Internet como un derecho. Nos preguntaban el honorable representante Meterio Montes qué recomendaciones le hemos dado al ministerio, además de todas las decisiones que hemos tomado y de las concertaciones que hemos hecho en materia de calidad del servicio, las discusiones que tenemos de orden técnico en todos los temas. Iniciamos un proyecto este año también enmarcado en la agenda y también que tendrá resultados este año dentro de nuestro procedimiento, como mismo procedimiento de los proyectos de ley. Terminados los debates, terminadas las discusiones, tendremos el observatorio de inversión para tomar decisiones basadas en los hechos, porque también la ley 1978 incluyó el driver de la inversión fuertemente. Y necesitamos saber, post-COVID, también lo preguntaba el honorable representante Pizarro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la nueva composición del mercado? ¿Cuál debe ser la nueva regulación? ¿Cuáles deben ser las nuevas políticas públicas? Y para eso iniciamos un proyecto específico que se llama el Observatorio de Inversión, que tendrá un primer estudio enfocado en el impacto de la emergencia COVID-19 y las medidas del sector de telecomunicaciones que debemos tomar. Otro proyecto que terminará el próximo año, porque este es un proyecto que está en el cronograma hacia el primer semestre del próximo año, tener una decisión por lo complejo, por lo grande, y es el régimen de acceso, uso e interconexión, que reconozca que las nuevas condiciones del mercado, las condiciones de los operadores, las condiciones de la tecnología, que reconozca también a las plataformas, no porque las regulemos, sino porque se interconectan con los operadores de telecomunicaciones, y porque también es una herramienta que promueve competencia e inversión. ¿Qué vamos a revisar? Pues todos los costos que tiene asociado el régimen de acceso, uso e interconexión entre operadores. Necesitamos que llegue voz sobre Internet también y que se desarrolle, y es una promesa de vieja data, no solo del regulador, de la política pública, etcétera. Pero hoy tenemos que tener decisiones y este proyecto del nuevo regulador lo permitirá. Y les anticipaba una foto del futuro. Y les decía del futuro, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo están hoy las condiciones del mercado y las condiciones de la política pública y las condiciones de las subastas del espectro?
que no hay que perderla de vista. Nosotros no administramos espectro, nosotros no invertimos un peso, vivimos de una contribución que gracias a ustedes se nos subió un poquito y que nos permite tener técnicos pensando en reglas. ¿Qué es lo que hacemos? Reglas, normas. No invertimos, desafortunadamente. Somos el órgano independiente regulador. Entonces, como las condiciones que hoy están dadas, que ojo, tiene que ver con competencia leal, sin duda, y la conducta de no solo uno, sino de todos los operadores. De todos los operadores. Que tienen que aprender además que esto no es solo, y que hoy Internet no es un tema de utilidades de sus empresas solamente, sino que lo primero es garantía del servicio público, de que todos los ciudadanos tengan acceso con equidad y en igualdad de condiciones. En segundo lugar, pues tiene que ver con la inversión, competencia, conducta, inversión, políticas públicas, regulación. Si todo esto que estamos haciendo y lo que la CRC está haciendo, bajar costos de las tarifas mayoristas, poner menores costos de compartición, poner reglas diferenciales para las zonas rurales, sandbox regulatorio, único en el mundo, portabilidad en un día, etcétera, y las demás medidas que tenga que tomar, pues nos permitirán que esto se dé. 80% de las conexiones serán de 4G a finales del 2024. 82% para ser exactos. Y doctor Leonfredi, compartíamos un espacio en un debate recientemente, hace algunos días, donde amablemente me invitaron y le decía yo, posiblemente ese otro 18 nunca tenga acceso a 4G y ahí sí necesitemos un nuevo modelo. Pues le decía porque hoy estamos regulando sobre un mercado que existe y que tiene reglas de 50 años y inversiones de largo plazo de operadores y de jugadores, pero ese otro 18 hay que ver qué hacemos y hay que tomar decisiones. Y también, por supuesto, comparto que el Congreso nos tendrá que apoyar mucho en estas decisiones que se tienen que tomar desde todos los frentes del Estado colombiano. Y sobre 5G, a ver, nosotros, aquí hay muchas posiciones encontradas, hasta dentro de la comisión. Hasta unos somos pro 5G, otros de pronto dicen que no es la hora. Yo les voy a dar aquí mi opinión personal. Lo primero, institucionalmente, es que el MINTIC dispuso, como la mayoría de países lo está haciendo en el mundo, un plan de largo plazo, porque si lo vemos acá, conexiones de 5G, que es la última barrita morada, estamos hablando del 2022 al 2024, que según estimaciones de la GSMA en el mundo no superarán el 8%, en el caso de Colombia estará en un 5%, así que si bien no es una prioridad hoy, existe un plan y tiene que haber perspectiva, porque ese sí va a ser desafortunadamente pues un factor diferencial en la productividad y competitividad del país, y ahí sí ya hablo a mi criterio personal, y no estoy de acuerdo con los que dicen es que no hay que pensar en 5G, perdón, hay que pensar en 4G primero, en que se apague 2G sin duda, en que se invierta en las redes de alta velocidad porque el ciudadano necesita 4G, pero pensemos en las empresas de los próximos años, porque si no la industria internacional nos va a comer por sus costos de producción si no tenemos unas redes para la industria desarrolladas. Inclusive algunos operadores no quieren hacerlo, quieren mandar algunos mensajes. Bueno, yo doy mi opinión personal. Hoy en que estamos en la CRC de manera objetiva, tenemos un plan, tenemos un estudio que publicamos este año, la nueva comisión, donde decimos, vea, suceda lo que sucede en el mercado, en Colombia no hay barreras para que empiece a desarrollarse 5G. Ese es el resultado del estudio. Tendremos espacio cuando ustedes lo consideren de ahondar más en el tema y en el futuro de 5G, pero las previsiones no son más de un 5% a 2025. De redes o de conexiones a 5G, enfocadas en qué, lo decía la doctora Pizarro, en la industria, para que compita, porque si no, pues los países que tengan 5G y el costo de producción sea más barato, se nos va a comer. Tema que no está en la discusión de aquí, que es el modelo económico de los países, ni el modelo económico de Colombia, no hace parte de la discusión, pero las condiciones del mercado hoy, y de manera objetiva, pues esas son las cifras que nos muestran. Bueno, esto ya nos los mostraban, obviamente traía, pero quiero andar en el último tema que hace parte de uno de los cuestionarios. Vea, honorables representantes, yo sí quisiera dar claridad sobre un tema y tiene que ver con lo que se refiere a actuaciones particulares. Lo primero, y aquí hay que aclarar varias cosas, es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene como función definir las reglas cuando se identifica en el mercado que existe una posición dominante en el mercado de telecomunicaciones, cualquiera que sea. Por esta razón,
en el 2017 la CRC definió los mercados sujetos a regulación ex ante. En ese momento, doctor Arango, la CRC tomó medidas regulatorias, por ejemplo, medidas sobre tarifas de RAN, etcétera, en el marco de sus funciones. No hacía parte yo de la comisión, pero revisada toda la historia y conocedor de la regulación de este país, tomó las decisiones sobre la definición de mercados de redes móviles e identificó la necesidad de investigar y de revisar si existía dominancia o no en el mercado de servicios móviles. Y usted nos decía y nos decían en las cartas que hemos recibido sobre la OCDE. Claro, nosotros conocemos perfectamente, trabajamos con la OCDE. Tenemos asiento en el conjunto del grupo de reguladores de la OECD en este momento. He estado en la OCDE. Y dentro de las discusiones del documento al que usted nos hacía referencia, se hablaba del mercado de voz móvil, telefonía móvil específicamente. Y claro, hoy existe un dominante en ese mercado que la CRC, y digo existe porque la CRC no ha identificado aún que haya cambiado las condiciones. El día que lo haga, pues cambiará. Pero la última revisión que se hizo fue en el 2018, a petición de Claro, en un derecho de petición, y se dijo, y en ese momento, como pueden observar en las cartas, y muy acorde a la OCDE, dijimos, vea, hoy existen en voz móvil estas condiciones. Pero sí quiero aclarar de manera objetiva y general qué dice la regulación de Colombia que se requiere para definir si hay o no dominancia. Y lo va a explicar muy sencillo. Tamaño absoluto, tamaño relativo, conducta de la firma, análisis prospectivo del mercado, fallas de mercado, barreras a la entrada. Son un análisis multicriterio. Entonces me preguntaba, doctora Arango, ¿qué es lo que se necesita para que la CRC, si tiene ya tan claro, decía usted, el tamaño de la empresa? Y quiero decir, desafortunadamente, dura es la ley, pero es la ley. Nos apegamos a lo que dice un análisis multicriterio. Y esta nueva comisión, conformada integralmente con todos sus miembros de las ramas especializadas, en febrero de este año, está haciendo su tarea. Y tiene que hacerla en el marco de su autonomía, en el marco del futuro control judicial que tienen estas medidas, o cualquier medida que tome la CRC, y no puedo ahondar en analizar qué ha pasado en cada uno de esos 6 elementos, porque cometería yo una falta disciplinaria, tendría mañana que aclarar mi impedido donde yo opine sobre alguno de los argumentos que ustedes muy amablemente han compartido. Se imaginarán reunir a economistas, a abogados, a ingenieros a discutir estos temas. Es apasionante. Sí, es apasionante aquí en la Comisión Sexta, gracias a Dios. Entonces no puedo opinar sobre nada. Absolutamente. Le damos datos. Usted me pregunta, ¿qué se requiere? Se requiere un análisis multicriterio que pruebe 6 elementos que están hoy en la resolución 50-50, que define qué es y cómo se prueba o cómo debe hacerse ese análisis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué? Hace parte del fuero nuestro, deliberativo, que también tenemos por ser funcionarios públicos y sometidos a control de los órganos. Pero debo decirle además que los órganos de control conocen perfectamente estas discusiones. Porque a solicitud de otras de las empresas, una particular, hemos tenido intervención permanente de la Procuraduría en vigilancia directa de este expediente, vigilancia preventiva. Han estado los órganos de control sentados en las discusiones y los debates nuestros. En julio del año pasado se discutía en el marco de la anterior comisión, se discutía como se discute en los proyectos de ley en el seno del Congreso, se discutían esta investigación y hacia dónde debía ir. Y llegó la Procuraduría por solicitud de una empresa, válido. Y en ejercicio de su control y vigilancia, válido. No hay nada que ocultar. Esto hace parte aquí no hay nada preestablecido, es un análisis multicriterio que la CRC, cuando los comisionados, que es órgano colegial, yo no puedo hablar por lo que están pensando 5 compañeros, hagan su análisis técnico, tomarán las decisiones respectivas. Pero sí quería dejar esa información clara. Perdón, doctor Lugo, vaya redondeando por favor la intervención para optimizar. Sí. Redondeando el tema, y muy agradecido, señora presidenta, porque pude terminar de explicar este tema. Yo solo concluiría con cuál es el rol de la CRC hoy en el ecosistema: acompañar la política pública, sin duda, promover la inversión del sector, maximizar el bienestar social y fomentar la competencia. Y seguiremos cumpliendo la tarea en el marco y en los términos establecidos en la ley
garantizando la imparcialidad de nuestras decisiones y contando con ustedes, Comisión Sexta, honorables representantes, en que nos ayudarán a tener cada año una mejor agenda regulatoria para el beneficio de los ciudadanos, que hoy es lo más importante. Garantizar ese servicio esencial, proyecto además que anticipamos, apoyamos desde la Comisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Lugo Silva.